Ok. Bueno, en principio, eh, para leer archivos, habíamos visto que necesitamos un manejador que nos provee de manera nativa Python usando esta función open. Nosotros, a partir de este manejador, vamos a poder abrir, cerrar, leer y escribir en un archivo. Después también vimos cómo eliminar un archivo de la clase anterior, que estábamos también repasando. Pero bueno, denme un segundo. Están uniendo los chicos. Eh, ok. Entonces, para obtener este manejador, como dijimos, vamos a necesitar usar esta función open. Entonces, nosotros le tenemos que pasar, entonces el argumento que va a usar open va a ser justamente el nombre del archivo que queremos manipular. En este caso les mostramos algunas formas de leer un archivo. Por ejemplo, si quisiéramos volcar todo el contenido de un archivo, simplemente usamos, una vez que obtenemos el manejador, en este caso el manejador se llama f, pero puede ser el nombre que nosotros queramos, eh, podemos leer todo el contenido del archivo, o sea que simplemente sería una cadena. O sea, lo que nos devuelve read va a ser una cadena con todo el contenido, incluidos los saltos de línea y demás. Y bueno, en este caso lo mostramos. Eh, para este caso, yo les había preparado disculpen, voy a hacer zoom. Les había preparado un pequeño ejemplo, que es un TXT, que es una descripción de lo que es la ciudad de Salta, que esta simplemente la saqué de internet, no me voy a complicar mucho con eso, porque a final de cuentas es para demostrar. Así que, bueno, eh, aquí está el caso del ejemplo que estábamos viendo, pero bueno, voy a cortar esto y vamos a comenzar. Entonces, de vuelta, nosotros necesitamos un manejador. Este manejador, eh, yo lo voy a llamar archivo para no complicarme mucho. Eh, este manejador nosotros siempre lo declaramos de esta manera. Eh, También les había mostrado que en el caso particular de que tengamos algunos caracteres especiales como... eh, sí, 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 disculpa. Ahora hablando esto. O sea, habíamos visto que para archivos que tienen caracteres especiales, acentos, diéresis, etcétera, nosotros vamos a necesitar ponerle el tipo de codificación que tiene el mismo. Entonces, añadimos un segundo argumento a esta función que va a ser encoding y le decimos el tipo de codificación que tiene, que es UTF-8 en este caso. Eh, Esto es importante porque si no les va a tirar algún error o no va a leer bien los caracteres y no los van a poder mostrar concretamente. Eh, Muy bien. Entonces, como les había mostrado, nosotros podemos volcar todo el contenido de este archivo, o sea, leerlo de una sola vez usando la función read, y lo que nos va a devolver esta función es una cadena. Eh, entonces, disculpen, ahí está. Entonces, si yo muestro ahora este contenido, como ven, me va a mostrar una sola cadena, es decir, un solo elemento que va a contener todo, bueno, todo el contenido del archivo justamente. Es, como ven, es exactamente igual a este. Y bien, entonces, esta era una forma que estábamos utilizando para leer un archivo. También hay otras, como podemos leer línea a línea usando la función, perdón, readLines. Y esto lo que nos devuelve es una lista.
Entonces, eh, yo ahora, si vuelvo a printear si vuelvo a mostrar el contenido por la consola, lo que ahora tengo es una lista. Una lista donde justamente cada elemento de esta lista es, es una cadena que representa una línea de nuestro archivo. Como ven, aquí para la primera frase, Salta es una ciudad del noroeste de Argentina, capital de la provincia homónima. Esta es nuestra primera línea y pueden ver que está separado por coma y luego continúa la siguiente y así. O sea, un salto de línea delimita cada línea justamente. Y los saltos de líneas en una cadena se representan con un barra n. Por si tienen dudas sobre eso, siempre que termina una línea se representa con esto. Eh, por eso, como ven, al final de cada cadena de esta lista que representa cada línea, siempre hay un barra n. Aquí, 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 etcétera. Bueno, y otra forma de leer el contenido de un archivo eh, es justamente iterar en el mismo. Por ejemplo, podríamos decir línea en archivo y en este caso muestro cada línea. Ay, perdón. Ahí está. Entonces, como ven, yo aquí estoy haciendo un print a cada línea, donde cada línea es una cadena. O sea, es similar a la forma anterior, nada más que cuando usaba readlines obtengo una lista. Aquí no, aquí en sí no estoy usando una lista, sino que estoy usando el mismo manejador que obtuve con la función open. Y bueno, eh, entonces de esas maneras pueden leer un archivo. Bueno, para manipular un archivo, o sea, dependiendo del ejercicio que tengan, a final de cuentas siempre se va a resumir en manipular cadenas. O sea, porque ya sea que obtengamos línea por línea o todo el contenido en una sola cadena, siempre el trabajo se resume a eso. Entonces, si nosotros queremos buscar información en nuestros archivos, vamos a tener que trabajar con cadenas. Y para este caso, por ejemplo, si yo quisiera buscar eh, una una palabra en particular sobre que esté en este archivo, eh, y que me diga, por ejemplo, en qué línea está ubicada. Eh, o, por ejemplo, la cantidad de palabras, la cantidad de veces que se repite una palabra justamente en nuestro documento. Y bueno, ese es el primer ejercicio que les tenía planteado para hoy, así que vamos a resolverlo. En principio, podemos usar cualquiera de las dos funciones, ya que estamos trabajando con un TXT. eh, o sea, ya que estamos trabajando con un TXT, no es una hoja de cálculo o algo más complicado, nos da igual. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a usar todo el contenido. Voy a usar la función read y lo voy a volcar en una sola cadena. Y voy a buscar en esta cadena. Entonces, como habíamos visto en práctico en las clases anteriores, vimos que para buscar en una cadena necesitamos la función find. Para contar la cantidad de veces que se repite una palabra, podemos usar la función count. Entonces, tendríamos que hacer contenido.find y aquí buscaríamos, por ejemplo, quiero buscar cuántas veces se repite la palabra ciudad. Y, perdón, esto no lo estoy mostrando por consola. Ahora sí. Y bien. Bueno, en este caso me dice dónde es que se ubica la primera coincidencia justamente de esta cadena. Entonces, en, eh, en la posición 13 de mi contenido, que dijimos que mi contenido... Ay, perdón.
me faltó un paréntesis, que mi contenido es una cadena. Yo sé que en la 13ª posición comienza la primera coincidencia de una palabra. Entonces, como ven, son 5, 6 el espacio en blanco, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, a partir de la 13 en adelante comienza. También las cadenas, como habíamos visto, comienzan en posición 0, por eso eh, olvidé contar la posición 0, disculpen. O sea, comenzaría desde ahí y entonces sería 12 más posición 0, que es una más, son 13. Y ahí comienza la primera coincidencia. Eh, y bueno, y si yo quisiera saber cuántas repeticiones hay de esta palabra, simplemente utilizaría el método count. Como ven, es bastante fácil encontrarlo. Podríamos buscar también elemento por elemento y hacer las coincidencias y buscar si es que hay una coincidencia. Es decir, nosotros podríamos definir nuestra propia función que sea buscar o contar y que reciba, al igual que esta función count, que recibe una cadena. Y nosotros, a partir de esto, podemos devolver justamente la cantidad de repeticiones que tiene. Entonces, nosotros deberíamos devolver una cantidad. No creo que sea momento de ponernos a resolver este tipo de ejercicio. O sea, ya tenemos funcionalidad dentro de Python que nos permite resolver este ejercicio, así que no creo que nos convenga ponernos o sea, no necesitamos reinventar la rueda aquí. Esto ya está implementado, no es necesario volver a resolver algo que ya está hecho y que está funcionando correctamente. Entonces, para este ejercicio, que es bastante sencillo, simplemente nos valemos de la función count, es decir, de manipulación de cadenas. Y bueno, y para un segundo ejercicio, para que vieran un poco la diferencia que hay con los CSV, les había preparado no sé si es que están viendo. eh, Disculpen, no sé si es que se ve del todo les había preparado un Excel, un CSV. No sé si es que lo distinguen, a ver. Mm, Bueno. Eh, bueno, no sé si es que lo pueden ver, por favor, díganme en los comentarios. Díganmelo por el chat. Sí, sí, se está viendo el Ok, ok. archivo. Ah, bien, es que estoy retransmitiendo también y a mí no me aparecía. Ok. Bueno, esto es simplemente una lista de compra que eh, tiene varios artículos que saqué de una página, en este caso del supermercado Día. Y, y estos son artículos que tienen una categoría en particular. Puse unos pocos nada más para mostrar como ejemplo. Tiene una marca, un precio, una cantidad y bueno, acá un cálculo del precio total. Eh, con esto creo que nos vale para resolver un ejercicio. Y bueno, para comenzar, quiero mostrarles que leer un CSV no es más complicado que leer un archivo TXT, un archivo de texto plano. Eh, bueno, acá tenía preparado la resolución del ejercicio, lo voy a comentar y luego lo explicamos. Eh, y bien, bueno. Entonces, para, para abrir justamente un archivo CSV se haría de la misma manera. Necesitamos un manejador para poder abrir este archivo. Lo voy a llamar de vuelta archivo para que mantengamos, uy,
para que sigamos usando las mismas variables. Y bueno, y de vuelta, justamente este también tiene caracteres especiales, entonces tengo que usar este tipo de codificación. De vuelta, los CSV también en última instancia se van a manipular de la misma manera, o sea, vamos a usar cadenas. Si queremos leer todo el contenido otra vez, usamos la función read, perdón. Lo voy a llamar contenido. Como ven, obtengo todo el CSV como una sola cadena. Es decir, este contenido todo esto es un solo str, una sola cadena justamente. Y particularmente con los CSV se van a separar por algún delimitador nuestras columnas. Es decir, artículo, todo lo que esté dentro de la columna A o la columna 0 en nuestro caso en Python, va a estar separado por un punto y coma. Entonces, esto va a representar la primera columna, esto la segunda, que es categoría, otro punto y coma y así. El delimitador depende cómo es que lo guarden ustedes al CSV. Yo elegí punto y coma porque me parece más cómodo. Si no me equivoco, medalleros se los había pasado con comas nada más, pero bueno, es indiferente. Depende cómo lo trabajen. Y bueno, y otra forma de leerlo, como habíamos visto también, era... Te hago una consulta, en el sí, sí, sí. archivo lo muestras como formato Excel, así que es dividido por columnas. ¿Cómo hace para verlo así separado por coma, por punto y coma, el CSV? Para verlo, para ver este documento separado por comas. Claro, ese, sí. Bueno, eh, perdón, aquí. Para que puedan ver el archivo de esta manera, eh, simplemente necesitan usar read. O sea, si manejan todo como una sola cadena, para que quede más claro, o sea, si manejan todo el contenido de este archivo y lo quieren ver con este formato, simplemente necesitan usar read. Y cuando lo muestren, justamente se va a ver este formato. O sea, se va a ver cada columna, cada elemento de cada columna separado por una coma. Y bueno, eh, en este caso hay un salto de línea también, pero como es una sola cadena, no se representa. En todo caso, se representaría en el último elemento. Pero bueno, eso se los quería mostrar de esta manera. Si ustedes, ahora volviendo a las formas en que podemos recorrer y leer un archivo, si leyéramos línea a línea, o si más bien leyéramos todas las líneas y las almacenamos en una lista, que mi lista se llama líneas, como les voy a mostrar. Eh, Como ven aquí, perdón, voy a hacer un clear que está algo... Ay, acá, este es un pequeño error mío. Ahí está. Ahora sí. Como ven, eh, si yo elijo leer todas las líneas y almacenarlo en una lista justamente, o sea, usando readlines, eh, de esta manera puedo separar cada línea. Entonces es un poco más fácil trabajar con nuestro archivo. Es otra manera de hacerlo, pero bueno, es indiferente. O sea, más bien eso es dependiente del ejercicio que quieran resolver, de la problemática que quieran solucionar con archivos, entonces podrían usar uno u otro. En el caso del medallero, por ejemplo, yo uso, lo que vimos es que estaba usando la función readlines, o sea, yo había yo había leído el archivo de una manera
y lo puse en un formato que a mí me fuera cómodo trabajar. Eh, en mi caso yo hacía una modificación más, que ya la vamos a ver en un momento. Eh, pero bueno, con esto, en principio, ustedes ya podrían leer un archivo línea a línea. Entonces, cada línea de esta lista, que esta lista se llama líneas, contiene una cadena. Y esta cadena, una vez más, representa eh, una, una línea simplemente. Como es un CSV o una hoja de cálculo, representa una fila. Entonces, la fila cabecera, como ven que tiene artículo, categoría, marca, precio, cantidad y precio total, es la primera que se ve reflejada. Es, eh, es el elemento cero de nuestra lista de líneas. De hecho, si yo ahora printeo líneas en la posición 0, se va a repetir 2 veces esto. Aquí, este printeo corresponde justamente a esta porción de código, a este print, y este printeo de acá corresponde a este for. O sea, la primera vez que itero justamente sobre cada línea. Entonces, eh, tal vez para trabajar con CSV, con hojas de cálculo, ya que todos son tablas a final de cuentas, es decir, todo lo manejan por filas, columnas, eh, es más cómodo siempre trabajar por líneas. O sea, si usamos readlines, lo que vamos a obtener en realidad es una lista de las filas, para no ver de otra forma. Entonces, si quieren, si lo quieren ver mejor como filas, entonces usarían readlines, perdón, y acá obtendrían, voy a poner contenido, o para que vean. Esto nos daría una tabla. Y yo lo que printeo es una fila de esta tabla. O sea, en cada iteración de este for yo estoy printeando fila a fila. Entonces, otra vez, readlines nos devuelve todo el contenido de nuestro documento, ya sea un texto plano como vimos hace un momento, o un CSV en este caso. Perdón, ¿se unió alguien? Ok. Entonces, ya sea un texto plano o un CSV, todo lo obtienen o como una cadena si usan read, o en este caso como una lista de cadenas. Y en el caso particular de que sea un CSV, una hoja de cálculo, eh, ustedes lo pueden representar como una tabla. Entonces, readlines que nos devuelve la tabla completa. Y lo único que hacemos nosotros al iterar en esta tabla es obtener fila por fila. Si nosotros volviéramos a iterar sobre esto, es decir, si nosotros lo voy a poner celda, si nosotros volvemos a iterar sobre cada fila, lo que vamos a obtener es un elemento, es decir, una celda en particular. O sea, vamos a mostrar celda por celda. Esto ya es irse un poco al extremo, eh, pero también se puede hacer. O sea, de hecho, justamente es lo que queremos mostrar en este caso. Estoy mostrando, esta sería la primera celda que tenemos, que es artículo. Y bueno, después van a tener justamente, bueno, acá van a tener todas las filas, y después van a estar separados todos o sea, todos van a ser caracteres únicos. O sea, el problema de usar o sea, el problema de tenerlo todo representado como filas es que hasta ahí llega la representación. O sea, me explico. Ustedes van a tener justamente este contenido, o sea, esta fila, esta cadena, eh, como una única cadena. O sea, como una única cadena van a tener esta fila. Es decir, todo esto de acá, artículo, categoría, marca, precio, cantidad y total,
es una sola cadena. O sea, aunque esté el punto y coma, ese delimitador es el que nos provee el CCB, pero nosotros tenemos que utilizar este delimitador. Eh, Me explico. Eh, si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a una celda en particular, digamos a la categoría, o sea, yo quiero acceder a esta celda o a esta columna de esta fila, eh, uno pensaría que si entra eh, perdón, uno pensaría que si entra por fila y muestra la columna que les corresponde, uno pensaría artículo es columna 0, categoría es columna 1, ok. Ese pensamiento es válido. Pero ¿qué ocurre? Como cada, eh, como cada, como cada fila de la tabla es una sola cadena, entonces lo que obtenemos en verdad es el segundo carácter de cada fila justamente cuando hacemos esto. O sea, no estamos extrayendo la columna, estamos extrayendo el carácter. Eh, Como ven, a ver, si no me equivoco, aquí. Artículo. El segundo carácter de artículo es la R y es justamente lo que mostramos acá, R. Eh, Perdón, aquí. Después está fideos, el segundo es la I, el de aceite, el segundo es la C y de sal es A. Entonces de vuelta, el código, aquí. Entonces tenemos C, tenemos R de artículo y de fideo, C de aceite, A de sal. Como ven, no, de esta manera no podemos trabajar, o sea, no podemos obtener cada celda, o sea, cada elemento por su columna. Entonces, para poder justamente manipular, digamos, cada celda de nuestra tabla, en lugar de seguir moviéndolo carácter por carácter, yo les había propuesto que usáramos, que ya que estamos trabajando con cadenas, nosotros podemos separar esta cadena justamente por un separador. Y eh, yo había tomado en cuenta para el ejercicio del medallero, por ejemplo, que usaran la función split. O sea, split lo que nos permite básicamente a partir de una cadena, que es en este caso es fila nuestra cadena, nos permite justamente representar como una lista, eh, una cadena mediante un separador. Como nosotros justamente al generar un CCB, es decir, si ustedes crean un CCB, eh, les permite elegir el delimitador, yo elegí punto y coma. Entonces yo voy a usar la función split justamente para poder mostrar como una lista, o sea, como una lista cada fila de mi archivo. Es decir, artículo, categoría, marca, precio, o acá fideos, almacén, Getty, etcétera. Cada elemento, entonces ahora sí queda separado. Ahora sí queda separado y ahora digamos, cada cadena es única. Cada cadena lo contamos como un solo elemento. Y entonces es más práctico trabajar de esta manera. O sea, hay muchos ejercicios que se pueden resolver más cómodamente. Si uno quiere resolverlo como una sola cadena, es válido también. Yo les había dicho que hay muchas formas de resolverlo. El ejercicio del medallero y el que vamos a ver ahora es perfectamente válido. Usar, o sea, no separar cada línea por el separador que nos provee el CSV, o simplemente, y entonces simplemente trabajar por fila, o en mi caso, que estoy separando, que estoy usando el separador, eh, yo voy a trabajar como una lista de listas. Es decir, yo lo voy a trabajar como una tabla. Entonces, esta primera lista corresponde a esta fila y cada elemento de mi lista corresponde justamente a una columna, digamos. Entonces, cada elemento, digamos, es una celda de mi tabla. Entonces, si yo me paro en
justamente, por ejemplo, el primer elemento, disculpen, el segundo elemento de mi tabla, el segundo elemento de mi tabla me va a devolver esta fila. Es esto de acá. Y si ahora yo quiero el artículo, el nombre del artículo, entonces yo voy a necesitar pararme en la primera posición de mi fila. En la primera posición justamente de esta lista. Y ahora lo dejo más claro para que quede, vamos a llamar, lo voy a llamar mi tabla, esta variable, para que puedan verlo. Y voy a hacer una fila. Y yo voy a meter en mi tabla, que habíamos visto que para mi tabla es una lista. Eh, para insertar elementos en una lista vimos que podemos usar insert, o en mi caso append, ya que está vacía. Entonces se van a insertar todos los elementos al final. Poner nueva fila para que quede un poco más claro. Ok. Y bueno, entonces, ahora en mi caso, eh, yo voy a printear para que puedan ver cómo quedó el resultado de esta, de crear esta tabla. Yo ahora lo que tengo es una lista de listas. Cada lista representa una fila y, o sea, cada lista si cada lista dentro de la primera lista justamente representa una fila y eh, cada elemento de acá, entonces digamos que está representado por una columna de nuestra tabla. A final de cuentas es una celda de nuestra tabla. Eso si lo quieren ver como una hoja de cálculo y en vez de verlo todo como cadenas, a veces es más útil, como les había dicho. Y de esta manera entonces es otra forma de representar nuestro CSV. Ahora yo les voy a mostrar la diferencia que hay entre los dos por si quedan dudas. Yo acá voy a mostrar, les voy a dejar un mensaje. Uy, a ver. Ok, entonces mostrando esto de vuelta, nosotros si usamos readlines, lo que obtenemos es una lista de cadenas. Entonces cada cadena también representa una fila, pero no podemos acceder, digamos, individualmente a estos elementos sin tener que ponernos a buscar en cada uno. Podemos, a veces algunos ejercicios no es necesario hacer esta conversión que yo hice, pero si a ustedes les parece más cómodo, o en general es mejor trabajarlo de esta manera. Eh, entonces, como ven, la diferencia que hay con esta pequeña manipulación que yo le hice, con esta conversión que hice de las cadenas, yo ya no tengo una lista de cadenas, sino que tengo una lista de listas. Y entonces, cada cadena de esta lista original se convirtió en una lista donde cada elemento es una celda de nuestra tabla, de nuestro CSV. Eso se entiende, ¿no? O sea, quiero llegar hasta ese punto para después eh, resolver el ejercicio. Ok. Bueno, Sí, en realidad más o menos en mi caso sí, porque primero explicaste, a ver, de una manera cuando
mostrar solamente las cadenas y después las listas. Por ahí hay que analizarlo lento. O sea, está claro, se ve la diferencia, pero bueno, cuesta un poquito procesar, pero sí, seguramente viendo varias veces el video se va a terminar por entender por completo. Ok, ok. Eh, bueno, a ver, entonces vamos a hacer esto, para que puedan ver un poco la diferencia que hay entre los dos, vamos a buscar dentro de justamente de nuestra tabla, ya sea como una lista de cadenas y como una lista de listas. Y así pueden comparar y ver la diferencia que hay entre una forma de trabajarlo y entre la otra. Y luego terminamos de resolver el ejercicio, así ya podemos continuar. Bueno, eh, entonces, eh, en el caso anterior, nosotros para buscar, por ejemplo, cuántas veces se repite la palabra ciudad, que era simplemente un elemento, una palabra de nuestra cadena, teníamos que usar la función count. Como les dije, si queremos podemos crear nuestra propia función que busque coincidencias de una palabra, eh, pero ya que Python nos provee esto, no es necesario. O sea, en principio no vamos a mostrar eh, cómo desarrollar una función justamente que cuente la repetición de una palabra en una cadena. Pero bueno, eh, en este caso, yo por ejemplo, voy a querer buscar una categoría. Después al final vamos a ver cómo armar eh, un filtro para básicamente quedarnos con solamente algunas de estas líneas, algunas de estas filas. Por ejemplo, las voy a filtrar por la categoría desayuno, por bebidas, limpieza, etcétera. Entonces, si yo quiero buscar de la primera manera, o sea, yo quiero buscarlo como en el archivo como una lista de cadenas, eh, bueno, entonces yo lo que podría hacer es justamente usar la función find. Entonces, find, perdón, la función count. Count nos devuelve la cantidad de repeticiones que tiene. También nos permite saber si es que hay una coincidencia o no, find, así que bueno, cualquiera de las dos es válida. Son dos formas de verlo, se puede resolver igual. Entonces, primero que nada, ya que nosotros tenemos que decir, nosotros nos vamos a parar en una fila y y vamos a decir, la categoría de esta fila es justamente la que yo estoy buscando. Si es así, entonces vamos a guardar la fila, digamos, la vamos a almacenar para después, terminado el filtro, mostramos todas las filas que se filtraron. Eh, bueno, entonces yo para almacenar, bueno, a ver, primero vamos a recorrer la tabla. Recuerden que la tabla es una lista de cadenas. Y yo voy a hacer para cada fila en la tabla, para cada fila en nuestra tabla, yo lo que voy a hacer es buscar justamente esta coincidencia. Entonces yo voy a hacer fila.find, eh, fila.find y yo voy a buscar, o fila.count, que también nos sirve. Voy a buscar justamente el elemento que quiero. En mi caso voy a usar un ejemplo particular, voy a buscar, o sea, voy a buscar si desayuno está dentro de esa, disculpen, está dentro de esa fila, entonces de esta manera puedo saberlo. Y voy a printear para que vean, count me devuelve básicamente la cantidad de repeticiones que tiene una cadena, o sea, que tiene esta cadena dentro de otra cadena, o sea, cuántas veces se repite, cuántas coincidencias hay. Entonces, si tengo una coincidencia, aunque sea una, en nuestro caso siempre va a ser como mínimo una porque es una tabla, sería raro encontrar dos. Eh, bueno, en principio deberíamos almacenar esto. Entonces, como ven, para la primera fila, que es la cabecera de nuestra tabla, no hay coincidencia. Es decir, no encontramos justamente la palabra que estamos buscando, nuestra categoría de desayuno. Para la segunda tampoco debería haber, para la tercera no, para la cuarta tampoco, para la quinta sí. Entonces, son 1, 2, 3,
cuatro ceros, y bueno, y para la quinta, como ven, ya empieza a haber coincidencia. O sea, hay una coincidencia justamente con esta categoría que estamos buscando. Entonces, nosotros deberíamos decir, si la cantidad de coincidencias, que esto nos devuelve un número, como podemos ver, si la cantidad de coincidencias es mayor que cero, es decir, hay aunque sea una coincidencia con lo que estamos buscando, nosotros vamos a almacenar esta fila. O sea, vamos a almacenar, recordemos que la tabla es una lista de cadenas, entonces cada elemento de la tabla es una cadena. Entonces vamos a almacenar esta cadena que representa justamente todo esto, justamente toda esa fila, lo vamos a almacenar en otra lista. En una lista lo vamos a llamar filtrados, le voy a poner. Van a ser los elementos que he filtrado yo a partir de esto. Y lo vamos a poner como una lista vacía y la vamos a empezar a llenar. Entonces, tenemos filtrados, punto append, de vuelta rellenamos. Y en este caso, justamente, acá se autocompletó, voy a almacenar la fila. Y al final de esto, voy a mostrar, de hecho bueno, lo voy a mostrar y después lo ordeno un poco mejor. Voy a mostrar filtrados. Entonces, yo en... perdón, les voy a dejar un mensaje para que se pueda ver la diferencia. Filtrados, ok. Entonces, yo en filtrados lo que hago básicamente es quedarme justamente con las cadenas que tuvieron esta coincidencia. De esta manera de esta manera pueden ver que encontré justamente las 4 coincidencias que eran azúcar, galletas, yerba mate y el té. Como ven, esto no es muy complicado, o sea, leemos elemento por elemento, es decir, leemos fila por fila de nuestra lista de cadenas y buscamos una coincidencia. Y la coincidencia la encontramos con count, que esto ya lo vimos cuando estábamos viendo cadenas, vimos que cómo buscar dentro de una cadena alguna coincidencia. Y bueno, y ahora en el caso de, no sé si se entiende, a ver, antes de continuar con la otra forma de resolverlo, o sea, trabajándolo como una lista de listas y no como una lista de cadenas. No sé si tienen dudas de lo que vimos de momento, o sea, de este pequeño filtro. Sí, se entendió ahora. Ok. Bueno, entonces, ahora, si yo veo esto como una lista de listas, eh, voy a poder filtrar de una manera más precisa. Yo, en vez de buscar en toda la fila, yo voy a buscar solamente en, en la celda, digamos, voy a buscar en cada fila en la columna que me corresponde buscar. Es decir, en cada fila que yo me pare, cuando recorra mi lista de listas, que va a ser por fila in mi tabla, recordemos que mi tabla es una lista de listas, yo lo que voy a hacer ahora es pararme, o sea, para hacer esta pregunta que tenía aquí, yo lo que voy a hacer es pararme justamente en... lo que voy a hacer es pararme en la columna que me corresponde buscar. En este caso es columna 1, porque recuerden que comienzan por 0 todos los índices en las listas. Entonces, yo lo que voy a hacer para filtrar, voy a hacer preguntar es si fila en la segunda columna, o sea, fila 1, es .count es igual a desayuno, de desayuno es mayor que 0, entonces es la misma pregunta como pueden ver, y aquí voy a crear otra lista
podemos reutilizar variables, ¿no? Pero para que sea un poco más prolijo voy a poner filtrados 2, o sea, otra lista. Y voy a agregar cada fila aquí. Entonces, si luego muestro poner filtrados 2, misma, o sea, misma pregunta, pero es en sí lo mismo, nada más que esta vez no filtramos, no estamos buscando en toda una lista, sino que estamos buscando en una columna en particular. Y bueno, eh, ahora, filtrados 2 yo debería mostrar justamente el segundo filtro. Y ahora, si yo vuelvo a mostrar todo, como ven, yo tengo otra vez una lista de listas porque es con lo que estamos trabajando. Eh, y como ven, tenemos las mismas coincidencias. Es decir, el azúcar, las galletas, la hierba y el té. En sí, son maneras de trabajar similares. O sea, final de cuentas, seguimos trabajando con cadenas. Pero de esta manera, trabajando, o sea, trabajando por las columnas, también tomando en cuenta las columnas, nosotros no tenemos que buscar en toda la cadena. Es decir, no tenemos que leer toda esta cadena y buscar aquí la coincidencia, sino que simplemente nos remitimos a un elemento, a una columna en particular. Entonces es más fácil hacer la comparación. De hecho, esta comparación es mucho más sencilla. Si yo hago, voy a poner un punto strip aquí. Recuerden que punto strip lo que hacía era quitarle los espacios en blanco y los saltos de línea a una cadena. O sea, por si acaso en mis tablas tengo acá justo, este almacén tiene justo un espacio y la coincidencia no es perfecta, entonces yo lo voy a hacer para evitarme ese pequeño error. Eh, yo voy a buscar de esta manera. Entonces, eh, como ven, al volver a ejecutar el código sigo teniendo el mismo resultado. Entonces es más sencillo todavía que en ese sentido la comparación. No tengo que estar recorriendo toda la cadena original, o sea, toda la fila que está representada como una cadena, sino que como yo ya estoy parado en un elemento, es decir, yo ya estoy parado justamente en mi categoría, no tengo que buscar, no tengo que irme a parar hasta la posición de la categoría en mi cadena, sino que yo ya estoy separando justamente mi columna con este índice. eh, yo simplemente puedo comparar. Entonces, en ese sentido, se optimiza más el código y es más fácil buscar, es más fácil, digamos, separar nuestros datos y hacer un análisis justamente de los mismos. Eh, pero bueno, al final de cuentas, los dos métodos son válidos. Mientras resuelvan el ejercicio, eso nos da igual. Pero lo más correcto sería, lo más óptimo sería justamente trabajar de esta manera. O sea, separar todos en columnas y hacer las comparaciones de columna por columna. Es decir, por lo único que preguntamos es por esto y por esto. O sea, solo por esta columna de aquí. Si lo hacemos como una lista, o sea, tomando toda una cadena, nosotros vamos a tener que recorrer toda la fila para poder encontrar nuestra coincidencia. Y eso es más ineficiente. Bueno, no sé si se entendió la comparación entre los dos ahora. La diferencia es mínima, pero existe, así que, o sea, a la vista la diferencia es mínima, pero en el código en sí es tomar otro punto de vista completamente, así que eh, no sé qué les parece, si entendieron ahora un poco la diferencia que hay entre los dos, o sea, de separarlos y de trabajarlos como lista de listas o como lista de cadenas. Sí, se entendió, profe. Te hago una consultita ahí. Hola, hola. ¿Se Sí, sí, escucha? sí, se escucha. Y yo lo que te había preguntado hace rato es, está bien, esto sí, sí se va entendiendo. Lo que te había Ok. consultado era de cómo lo mostras separado por coma, pero en el archivo original, en el Excel que vos tenés, ahí lo está mostrando por tabla, en ese. Lo está mostrando ahora separado de filas y columnas, por celdas, todo, como un Excel. Y cómo ese mismo archivo
Lo puedes separar, lo puedes mostrar ahí, no en el programa, sino acá, A como ver. separado por comas, así. Ok, ok. Denme un segundo. Es que... Perdón, no estoy acostumbrado a trabajar con Excel. Yo uso más... soy más de ver las cosas con... En Ubuntu trabajo con LibreOffice, que es similar, pero... Bien. Si no me equivoco, si exporto el archivo... o bueno, a ver, más fácil. eh, Voy a ir al mismo archivo. Eh, Aquí está la lista de compra. Si yo lo abro con un bloc de notas, por ejemplo, como ven en el final, esto creo que es más sencillo de verlo en lugar de meterme en el Excel y modificarlo. Eh, o sea, es el mismo archivo, pero no lo he abierto con Excel, sino que lo abrí con un documento de texto plano. Esto es a lo que puede acceder Python. O sea, esto es lo que ve a final de cuentas. Ve toda toda nuestra tabla, la ve justamente como una sucesión de cadenas, como una secuencia de cadenas, donde cada cadena, o sea, donde cada línea de nuestra cadena representa una fila de nuestra tabla. No sé si ahora se ve un poco más claro. O sea, a final de cuentas, esto que vemos acá, que es nuestra tabla, nuestro Excel, nuestro CSV, es exactamente lo mismo que nosotros estamos manipulando aquí en Python. No sé si eso te resuelve la pregunta, disculpa. También podés, o sea, también acá lo podés modificar esto, solamente que en este momento no recuerdo cuál es la función. Vos Disculpa, en es que algún momento me no. has dicho que lo dividiste por punto y coma, pero también se podía dividir por coma. Ah, Esa. ok, ok. No, eso es cuando lo creas o cuando, bueno, a ver, supongo que si lo exporto, dame un segundo. O bueno, si lo guardo como aquí. Por ejemplo, si guardo aquí mismo esto de acá. ¿Ves la extensión? Disculpa, está muy pequeño. Eh, Está muy pequeño esto de aquí. Esto sí no le puedo hacer zoom, perdón. A ver, denme un segundo, voy a capturar solo la pestaña esa y creo que puedo. Y ahí sí puedo hacer zoom. A ver, a ver. Ay, no, el problema sigue. No sé si se llega a ver, es que si no, no están viendo la parte que yo quiero. Bueno, a ver, volvemos a la pantalla. A ver. eh, Bueno, ustedes cuando crean un CSV, un archivo Excel, eh, cuando ustedes lo van a guardar, por defecto se guarda en formato XLS, si no me equivoco. eh, pero ustedes si quieren exportarlo como un CSV, que es básicamente, un CSV es básicamente un Excel, pero sin formato. O sea, no está enriquecido, no podrían poner los colores esto que yo puse acá en marca, o no podrían tener con otro formato particular esto. Eso no podrían hacerlo en un CSV. O sea, lo pueden hacer, pero al final de cuentas lo van a tener que exportar siempre a un XLS. Entonces, eh, básicamente un CSV es una hoja de cálculo que está representada sin un formato particular, o sea, sin ese formato de edición que tienen los textos enriquecidos. Entonces, ustedes cuando lo guardan, perdón el tamaño, disculpen, es que no puedo hacer zoom justo cuando estoy grabando o cuando estoy guardando un archivo, o sea, no puedo hacer zoom a esta ventana. Eh, pero bueno, ustedes simplemente le dan a guardar como y eligen el directorio en el que quieren guardar nuestro archivo, le ponen su nombre aquí. Abajo eh, les aparece como una pequeña selección que es para el tipo. Aquí hay una selección justamente que es CSV.
CSV delimitado por comas, por ejemplo. También tiene CSV UTF-8 delimitado por comas. CSV, bueno, y de los diferentes tipos. Ustedes, o sea, cuando ustedes lo guardan, ahí eligen el tipo de separador que va a tener. O sea, cuando lo guardan como un archivo, o sea, cuando le dan nombre, ahí entra el separador. Yo ya lo había hecho por defecto con punto y coma, pero ustedes eligen el que les guste, el que tengan en esa selección. Eh, También cuando lo guardan si trabajan eh, si trabajan desde 365, creo que también les permite. Si están desde el navegador, también les permite elegir el tipo de archivo, el tipo de formato en el cual se va a guardar justamente nuestro documento. No sé si eso te resuelve la duda. Creo que... Sí, sí, ahora sí. Bien. Ok, ok. Bueno, entonces, ya terminando con eso, podemos ver que va a depender siempre cómo trabajemos con nuestro archivo, del ejercicio que queramos poner en práctica. Y en general, si trabajamos con hojas de cálculo, para no decir solamente CSV, pueden trabajar con Excel puro, o sea, con XLS, la extensión no nos importa. Eh, Ustedes pueden elegir cómo trabajar. Yo siempre recomendaría trabajar o sea, separar por columnas y demás, por si acaso hay que hacer alguna búsqueda en particular, o sea, por si acaso hay que hacer comparaciones justamente eh, en nuestro texto. Y, y bueno, y es importante porque, por ejemplo, ahora les doy un ejemplo muy particular. Si yo, por ejemplo, recuerdan que en el medallero nosotros teníamos, lo puedo abrir de hecho, deme un segundo. Yo en el medallero tenía, bueno, acá se ve, perdón, este es un medallero seguramente que edité. Eh, yo tenía una columna para las medallas de, voy a abrirlo, perdón, creo que aquí lo tengo en un mejor formato, aquí, bien. Eh, Aquí. Yo tenía una columna justamente de las medallas de oro, las de plata, las de bronce. En este caso, una columna en particular estaba representada o sea, todas las representaciones de lo que eran las medallas oro, plata, bronce eran números. Entonces, eh, para el ejercicio del medallero justamente no podían trabajarlo como una lista de cadenas, porque si yo, por ejemplo, si yo busco acá, no puedo filtrar, digamos, la cantidad de medallas que tiene uno. O sea, yo tengo que filtrar, me veo obligado a filtrar sí o sí por columna, es decir, yo lo debería trabajar como una lista de listas, porque ¿qué diferencia hay entre este 25 y supongamos que acá tuvieron 25 también plata? O sea, ¿qué diferencia hay entre este y este? Para la cadena es indiferente. O sea, para una cadena es exactamente lo mismo, los dos números. Entonces, no, o sea, no hay un criterio para decidir cuál de los dos era la coincidencia que nosotros queremos. O por ejemplo, si nosotros buscamos un número, se va a topar con el primer número que encuentre. Y si nosotros queríamos en la medalla de plata, entonces no nos sirve porque la primera que se va a encontrar es la medalla de oro. De hecho, el primer número que se va a encontrar es la posición, pero bueno. Entonces, en ese sentido, eh, justamente con el medallero no podían limitarse a trabajar con una lista de cadenas. Tenían que usar, o sea, se veían obligados en ese sentido a trabajar con una lista de listas. Eh, y en este sentido era más sencillo porque ustedes, o sea, una vez que lo convertían a una lista de listas esta, con esta sentencia de aquí, con este for, lo convierten en una lista de listas. eh, Ustedes simplemente tenían que ingresar en cada fila y si querían buscar en una categoría tenían que poner el índice de la columna de esta categoría. Oro en este caso era 0 para posición, equipo 1, oro era 2. Entonces si uno quería buscar cuántas medallas tenía de oro justamente, tenía que poner
eh, simplemente su índice. Ese es el índice de la columna que le corresponde. Y entonces así era más fácil buscar. Y bueno, y aquí ponían la comparación con lo que querían. Eh, entonces, de esa manera ustedes pueden de esa manera ustedes podían, si no me equivoco, contabilizar o incrementar la cantidad de medallas que tenían, que era uno de los ejercicios del medallero. Pero bueno, también, por ejemplo, en el medallero tenían que buscar por su nombre a los equipos participantes de las Olimpiadas. Entonces, eh, los ejercicios ahora tomando en cuenta este CCB, ¿no? Ustedes tenían que pararse, si lo trabajaban también como lista de listas, que era la forma en la que lo habíamos resuelto, ustedes se paraban en cada fila y ustedes comparaban aquí por un país. Buscaban acá un país o un equipo, si no me equivoco, había usado la variable. Entonces, este básicamente, o sea, la comparación con la que hacemos es el elemento que estamos buscando simplemente. Puede ser una variable y de hecho, como habíamos visto funciones también en esa clase, nosotros vimos que podemos definir una función que realizara ese filtro. Entonces, ahora resolviendo este ejercicio de manera funcional, que de esta manera lo resolvemos, ¿no? O sea, esta es la resolución básicamente del ejercicio. Viéndolo de manera funcional, o sea, tendríamos un filtro, una función filtrar, definiríamos nuestra propia función filtrar, en la que tenemos la tabla, que es básicamente lo que tenemos, en la cual tenemos que filtrar, y la categoría que nosotros queremos justamente buscar ahí. En este caso, la categoría que yo le había pasado era desayuno, de mi tabla, ahora otra vez volviendo a mi lista de compra, a mi lista de productos. Entonces, yo lo que hago aquí es justamente en filtrar, le paso mi tabla y le paso mi categoría. Entonces, como ven, es exactamente lo mismo. Tengo una lista vacía en la cual voy a almacenar mis filtrados. Esto de aquí no es necesario, ¿no? Esto era para mostrar después como ejemplo. Eh, Tengo mi lista de filtrados y yo recorro mi tabla, es decir, mi lista de listas la recorro y pregunto si justamente la categoría, que es lo que vimos aquí, es igual a la categoría por la cual yo estoy preguntando. Eh, entonces ahora, utilizando lo que son funciones, yo puedo invocar, voy a guardar, bueno, voy a poner filtrar, voy a invocar directamente la función filtrar, es decir, la voy a llamar, y voy a decir filtrar de mi tabla, de mi lista de listas, que se llama así, ¿sí? Como recuerdan hace un momento la había utilizado, eh, y yo le voy a pasar en este caso la categoría que yo estoy buscando, que para que vean otro ejemplo voy a mandar limpieza. Y bueno, y esto lo voy a mostrar. Que voy a hacer un print de esto y ejecuto. Bueno, voy a mostrar otro mensaje más porque no van a ver la diferencia, si no. Acá, filtrar, perdón, filtrar con funciones. Y bueno. Y entonces, usando funciones, yo le pasé justamente el parámetro, disculpen, el argumento limpieza, y me devolvió las líneas, las filas que corresponden al atributo de esta tabla, la categoría de esta tabla que yo estoy buscando. Por supuesto, yo podría hacer una variable de filtro, por ejemplo, y hacer un input de ingrese categoría. Y acá le pasaría filtro. Y ese es mi filtro. Esto ya no es necesario. Y este sería mi filtro. Entonces, ahora yo lo busco de vuelta y me pide mi categoría. Esto lo podemos dejar más bonito, pero bueno. Y ahora mi categoría, por ejemplo, va a ser bebidas.
Y como ven, me devuelve una vez más, eh, una lista con todas las filas que hemos filtrado. En este caso una sola fila, así que es una lista con una sola lista, o sea, con una sola fila. Eh, que es esta de acá de bebidas, que es, he puesto cerveza. Pero bueno, no sé si con eso queda un poco más claro. Traté de buscar un ejercicio que fuera un poco más, un poco menos complejo. Eh, en comparación con lo que es el medallero, ustedes también tenían que hacer búsquedas, nada más que eh, luego de esas búsquedas tenían que hacer otras operaciones, o sea, tenían que hacer, incrementar las medallas, o sea, tenían que hacer otros cálculos. Pero a final de cuentas, o sea, la parte pesada dentro de lo que es el código sería buscar esos elementos y la búsqueda, o sea, si se les complica la búsqueda, eso diría que es lo más difícil del ejercicio. En este caso, como ven, si ustedes buscan por columnas y lo filtran como una lista de listas, es más, un poco más sencillo de ver. No sé si quedan dudas. Me extendí un poquito más de la cuenta otra vez. Eh, no sé, por favor díganmelo, así consultamos ahora por lo que sea y ya está. Y podemos ir cerrando. Escritura de archivos, antes que se me olvide. Eh, bueno, escritura de archivos, eh, para cerrar el tema. Ustedes cuando escriben un archivo, recordando lo que habíamos visto antes, perdón, voy a abrir esto. Si ustedes para escribir un archivo, lo único que tenían que usar, o sea, de la misma manera que usábamos nuestro manipulador, la única diferencia es que tenían que ponerle un modo. O sea, si ustedes quieren escribir un archivo, eh, ustedes le tienen que pasar un modo. Eh, y este modo que le van a pasar al archivo es el que nos dice justamente qué va a hacer. En este caso habíamos visto que hay varios modos para escribir un archivo. El modo W básicamente sobrescribe el archivo, entonces en nuestro caso no nos interesa. También podemos crear un nuevo archivo con otro nombre. Por ejemplo, acá yo podría crear un archivo que se llame filtrados. Filtrados. Filtrados.csv con el mismo tipo de codificación. Y yo acá, para escribir un archivo, yo debería hacer mi archivo punto write. Write si es una sola línea, en este caso no, porque como vemos es una lista con todas las líneas que queremos poner. Sería write, write lines, perdón. Con write lines, básicamente, lo que hacen es pasarle todas las líneas que queremos escribir. Es decir, todas las filas del CSV en este caso. Y bueno, y al final siempre recuerden que hay que cerrar nuestro manejador, porque si no podemos llegar a tener inconvenientes. No sé si, bueno, este líneas básicamente corresponde a este filtro. O sea, disculpen, líneas. Y acá yo haré esto. Básicamente lo que estoy haciendo es guardar el resultado del filtrado, lo estoy guardando en una variable. Y bueno, y después lo muestro de todas maneras. Y bueno, y acá básicamente lo que mostraría, lo que escribo aquí, eh, lo que escribo aquí básicamente es el resultado del filtrado. Entonces acá tendríamos un nuevo CSV que tiene solamente los elementos que filtramos. No es práctico, pero para mostrarles como ejemplo que también lo pueden hacer así.
había una pequeña cosa que tienen que hacer antes, que es esto, si no me equivoco. Disculpen, bueno, hay una pequeña cosa que hacer antes de escribir un archivo. Eh, Recuerden que así como nosotros para abrir un archivo, o sea, para leer un archivo tenemos que usar readlines. Readlines nos devuelve una lista de cadenas. Nosotros para trabajar usamos una lista de listas. Entonces, eh, para escribir ahora otra vez eh, en un archivo nosotros vamos a tener que usar una vez más una lista de cadenas. Entonces tenemos que, así como hicimos la conversión de lista de cadenas a lista de listas, tenemos que volver a hacer la conversión de lista de listas a lista de cadenas. Eso se los había hecho ver en el medallero, que era usando esta función, usando join y mandándole cada línea. Entonces, en mi caso voy a hacer, perdón, voy a y esto es nuevo archivo. Y acá nuevo archivo. Ok, entonces, básicamente, o sea, esto no es nada, esto solamente es una conversión. Reconvertimos la lista de listas en una lista de cadenas. Bueno, y sin más. Esto también lo había explicado, también lo expliqué en el video, pero no quiero consumirle más tiempo. Esto básicamente, recuerden que join, si tienen una lista de cadenas y usan join, convierte toda esa lista de cadenas en una sola cadena, que es el proceso inverso a lo que hicimos con split, aquí, con split. Eh, y bueno, y esto lo añado a nuevo archivo, que nuevo archivo va a ser justamente la lista de cadenas. Entonces, si ahora yo ejecuto, bueno, y tengo que ingresar una categoría, voy a ingresar desayuno otra vez. Y bueno, y ahora, si yo, disculpen, si ahora yo vuelvo aquí a la carpeta en la cual tengo, al directorio en el cual tengo mi archivo.py, que mi archivo.py se llama lectura CSV. Perdón, esto creo que sí puedo hacer zoom. O sea, yo tenía eh, mi archivo CSV que se llamaba lectura.csv y la ruta en la que se va a guardar. O sea, si yo no le pongo acá una ruta completa, o sea, si yo no le pongo eh, el directorio completo, esto de aquí, se guarda por defecto donde yo tengo mi archivo.py. Entonces, aquí quedó guardado mi CSV y ahora si yo lo abro, como ven, aquí está. Quedó separado, pero esto es un pequeño problema que esto es como, acá creé un nuevo archivo y le escribí las líneas que yo tenía. Eh, este pequeño problema acá, que es de codificación, es por Excel, que básicamente eh, cuando generas, o sea, como es un nuevo archivo, yo antes le tenía que dar formato. O sea, yo antes tenía que ponerle el formato que tenía y la codificación que tenía. Entonces, lo más lógico para trabajar con el archivo sería haber tenido, eh, disculpen, yo tendría que haber tenido mi archivo filtrados, que es este, en este caso es una copia básicamente.
perdón. O sea, yo tenía mis archivos filtrados y ahora recuerden que si yo estoy en modo W, básicamente sobreescribo mi archivo. Entonces, si ejecuto de vuelta y le paso bebidas. Bueno, y acá queda grabado mi archivo CSV, separado por comas en este caso. El separador, por defecto, si ustedes no se lo ponen aquí, va a ser siempre comas en los CSV, si no se puede modificar también. Eso es indiferente, eso también, o sea, eso ya sería algo aparte que tienen que saber nada más, pero es posible en Python. O sea, hay muchas funcionalidades que tiene. Si no me equivoco, simplemente tienen que poner aquí el eh, separador. No recuerdo exactamente cuál es el parámetro que hay que utilizar en este momento, así que pero sepan que es posible. O sea, de la misma manera que al guardar en Excel le ponen el separador, en Python también se puede hacer. Así que en ese sentido no es mucho más complejo. Y bueno, y eliminar archivos, creo que ya lo habíamos visto también en la última clase. Simplemente tenemos que importar la librería, disculpen, el módulo OS y usar usar esta sentencia, tenemos que usar OS, o sea, nombrar al módulo e invocar a la función remove. Y con el nombre, por supuesto, del archivo que yo quiero eliminar. Y ese archivo tiene que estar en la misma. Si nosotros no le ponemos, o sea, si nosotros no le ponemos la ruta completa, no le ponemos la ruta completa del directorio, entonces va a ser siempre donde esté nuestro archivo.py. Y eso sería todo, básicamente. Esto de acá no, esto de acá nos permite saber si el archivo que queremos borrar existe, para que no nos genere un error. O sea, no podemos borrar algo que no existe, así que hay que preguntarlo antes, básicamente. Y aquí preguntamos justamente eso. O sea, ¿existe el archivo que queremos borrar? Si existe, entonces lo borramos con remove. Y si no, mostramos un mensaje de que la ruta que le estamos mandando no es válida. Y bueno, espero que con eso se hayan resuelto algunas dudas. Cualquier cosa, sepan que esto de todas formas se queda más claro con la práctica, así que había más ejercicios y hay más formas de resolver. O sea, a pesar de que yo resuelve el ejercicio, como les dije, hay muchas formas de hacerlo. Ustedes pueden intentar también pararse en alguno de esos ejercicios o de los que no hice, que había dejado, si no me equivoco, dejé uno como ejemplo, o sea, uno como para que practicaran. Así que, bueno, sin más, creo que ya estaría terminando. No sé si está el profesor Ismael con nosotros. Tal vez se le complicó un poco la clase y no pudo llegar. Ok, solo resta practicar, volver a hacer de nuevo los ejercicios. Vos no vas a estar pasando esta grabación, ¿no? Seguramente. Eh, sí, 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 por supuesto. Les voy Bien, a. bien, los apuntes así para tratar de ir haciendo de nuevo y cualquier duda con los chicos ya consultarán. Sí, sí, eh, igual que la última vez les había dejado toda la documentación con los archivos .py comentados. Lo voy a hacer en esta clase de vuelta. Les voy a dejar lo que vimos. Esta vez no voy a explicar todo el código, pero sí voy a, para que no se compliquen tanto con él tampoco, sino que eh, para que lo vean un poco más claro y lo puedan seguir junto con el video si es que quieren repasarlo. bien. Pero bueno, eso sería todo. Eh, bueno, a ver, Ismael me dijo que de momento no va a poder, parece que no va a poder llegar ahora. Eh, Nos queda media hora todavía de clase en principio, pero no sé si quieren ir cerrando con esto y ya terminamos archivo. La siguiente clase verían, profesor Ismael ya eh, explicaría otro tema. Sí, me Así parece bien. Así podemos estar bien, tener un tiempo más para practicar. Sí. ok, bueno, igual como siempre, eh,
coméntenme si tienen dudas o lo que sea. No tengan vergüenza con decir si no entendieron una parte, porque esto siempre es práctica, es error y práctica, y uno aprende siempre de los errores. Así que prueben más que nada. Traten de probar el código, por favor, que esto siempre les ayuda. Eh, bueno, si quieren ir pasando ya sus documentos, así terminamos con la asistencia.